Pero gloria sea al Señor por sus hijos, amén. Yo bendigo sus hijos, y los que no lo tienen, bendigo los hijos que el Señor les va a dar. Y qué lindo que se levante una generación para el Señor en todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo. El Señor siempre se provee, ya todo lo sabe, ¿sí? En que no faltará descendencia de sus escogidos para establecer el reino de Dios. No faltará descendencia de nosotros, sus hijos, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Un día usted y yo nos vamos a ir de esta tierra bendita, ¿sí? No le digo que vamos a morir, porque no vamos a morir. La Biblia dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces no le voy a decir que cuando vamos a morir, no, cuando nos vayamos de esta tierra bendita, porque en el Señor hay promesa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el día que usted y yo partamos de este mundo, el Señor ya se ha proveído, diga, de mis hijos, diga, de mis generaciones, diga, de mis nietos, para seguir estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Pastora, pero es que mi hija no quiere. Ay, no se preocupe, está en las manos de Dios. Dios sabe lo que está haciendo, por qué pasan las cosas, por qué las permiten, sean buenas, sean malas, pero de la mano de Jehová no escapan. Amén. Lo importante es que usted y yo creamos, amemos a esos hijos, los tengamos en nuestras oraciones y el Señor hará el resto. Amén. Así que damos gracias al Señor por ello. Sí, lo más lindo que el Señor nos ha dejado disfrutar entre tantas cosas es nuestra familia, ¿sí? Son nuestros hijos, el esposo, la esposa, bueno, los seres queridos, los que están a nuestro lado, pero sobre todo de su presencia y de su amor, que es inigualable. La presencia de Dios y el amor de Dios es inigualable, no se compara con el de ninguno, ni se puede cambiar o comparar con otra cosa, ¿sí? No se puede. Así que yo en esta mañana le quiero compartir este mensaje bonito que lo he titulado El plan divino de Dios. Amén. El plan divino de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes? Sí, qué lindo planificarnos. Sí, decir, bueno, el domingo me voy para la iglesia, me gozo en el Señor, y cuando salga no voy a hacer almuerzo, me llevan al restaurante, porque el domingo es el día del Señor, el día del descanso. O a lo mejor usted se preparó en la casita, dejó almuerzo hecho antes de venir para acá, o cuando salga ya sabe qué va a preparar, o le invitaron a almorzar, o de una u otra manera Jehová bendice y no nos falta con el alimento. Y uno se hace planes, ¿verdad? Y a lo mejor para mañana ya tenemos planes. ¿Cuántos tenemos planes para mañana? Agenda. Claro, ya estamos planificados para mañana. Imagínese usted que el Señor, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya tenía trazados esos planes con nosotros. Ya los tenía trazados. Ya. Aún Él sabiendo que desde el principio de nuestra vida no iba a empezar nuestra vida como con ese manual y bueno, este es el plan que Dios tiene para usted, entonces este es el paso por paso, punto por punto para usted vivir. No, así no. Dios sabía y sabe que aunque tenga un plan trazado para cada uno de nosotros, para nuestros hijos y nuestras generaciones, Él tiene ese plan trazado y ese plan se cumple, aunque no hayamos empezado al pie de la letra el plan del Señor. Porque el plan del Señor, el plan de Dios, sí, es recto, es perfecto, es bueno, es agradable. ¿Cuánto lo creen? Que nos lleva de bendición en bendición, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y nos lleva siempre a la prosperidad, aunque haya inconvenientes. Pero ese es el plan de Dios, ¿sí? Pero desde el principio no tomamos un plan así, ese camino.
Porque aunque Dios tenga ese plan así recto para nosotros nos pasa lo de, ¿quién le digo yo? A ver, digámoslo así, lo del laberinto. Y usted sabe que un laberinto nos pone a dar vueltas, ¿verdad? Hasta encontrar la salida, ¿sí? ¿Me hago entender? A veces pasa, y nuestro caminar a veces es así, como el laberinto, por aquí, luego cogí por acá, luego por acá, y por acá, y por aquí, y por acá, y luego por acá, y así hasta que me alineo con el plan de Dios. Diga, en el tiempo de Dios. El plan de Dios es perfecto. Nosotros queremos que las cosas de Dios se den ya, pero mejor que ese afán de querer que las cosas de Dios se den ya nos lleven a orar, a clamar, a creer, a llamar las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Pero hay que esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es ¿qué? Perfecto. Usted y yo solamente creamos lo que Dios ha dicho. Usted y yo solamente creamos lo que Dios, en ese plan divino de Dios. ¿Usted cree que está en el plan divino de Dios? Crea que sus hijos y sus generaciones están en el plan divino de Dios. Como le dije anteriormente, un día usted y yo no vamos a estar ya en esta tierra bendita, pero de nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros nietos, ya el Señor ha escogido para que el reino de Dios siga avanzando aquí en la tierra. Nada ni nadie puede detener el reino de Dios. Amén. Así que tengamos paz en nuestro corazón. Así que tengamos nosotros toda confianza, fe y seguridad que el plan de Dios se cumple. Se cumple. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. ¿De qué manera? Como Dios quiere. ¿Nos da afán? Diga sí. ¿Nos da afán? ¿O a cuántos aquí no le da afán? A mí me da afán. Pero ese afán me lleva a orar más. Amén. Más no nos roba la paz. Más no nos quita la paz. Que el afán no nos quite la paz, sino que más bien nos lleve a ¿qué? Diga, a orar. Entonces, he titulado la enseñanza esta mañana el plan divino de Dios. Vamos rápidamente, vamos a la palabra allí en pantalla también para avanzar. En Romanos capítulo 3, verso 23 y 25. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿O cuántos pecamos? Todos. Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire la TLA. Todos hemos pecado y por eso estamos ¿qué? Todo ser humano, ¿cómo nace? Lejos de Dios. Todo ser humano. Y más cuando tiene sus 5 sentidos, que ya sabe que lo bueno y lo malo. Pero cuando no se nos ha revelado Cristo, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo están? Lejos de Dios. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Eso, así empezamos nosotros, ¿no? Lejos de Dios. Pero ahora estamos ¿qué? Cerca al Padre, porque le amamos y le buscamos, ¿sí? Pero antes nosotros estábamos lejos de Dios. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Porque ¿qué es lo que separa al ser humano de Dios? El pecado. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿En qué consiste el plan divino de Dios? 1, diga arrepentimiento y perdón. El arrepentimiento nuestro y el perdón de Dios. 3, bautismo. Eso hace parte del plan divino de Dios. 4, eso nos lleva a permanecer caminar en esa salvación. Amén. 5, santidad. 6, reconciliación. Y 7, propósito. 5, la meta. 7, 8, la meta. Amén. Quiero especificar uno de ellos rápidamente. Hechos capítulo 2, verso 36. Entonces, el plan divino de Dios consiste en arrepentimiento y perdón, bautismo, salvación, santidad, reconciliación, propósito.
y haber perseverado hasta el fin para recibir la corona de vida, la meta. En Hechos capítulo 2, verso 36, ahí vemos nosotros plasmado lo que dice respecto al arrepentimiento y el perdón. Hechos 2:36 dice: israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro le contestó: ¿pidan qué? ¿Perdón a quién? A Dios. Pidan perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Así que dice que arrepentíos y convertidos. Miremos rápido la Reina Valera, por favor, para que podamos tener un mensaje claro en esta mañana. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la primera parte, o donde empieza a manifestarse, a materializarse el plan de Dios para con nosotros. Porque desde antes de la fundación del mundo, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya estaba el plan trazado. Pero empieza un inicio de ese plan aquí, cuando hay un arrepentimiento de cada uno de nosotros. No remordimiento, sino arrepentimiento. ¿Sí? Por el arrepentimiento pedimos perdón ¿a quién? A Dios. De todas las ofensas causadas y todos los pecados que hemos cometido nosotros porque no teníamos conocimiento, ¿sí? O no conocíamos al Señor. Entonces aquí vemos la práctica de el arrepentimiento, el perdón y el bautismo. Esos son principios de Dios. Amén. Arrepentimiento, perdón y bautismo, ¿sí? Rápidamente en Marcos capítulo 1, verso 4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Para perdón de qué? De pecados. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Alguna vez nos enseñaron que el bautismo era para que tuviéramos nombre? ¿Cómo es su nombre? Yo, Diana Judía, Alfonso Sosa, la bautizo. Y la Biblia dice es que es sumersión, sumergido en el agua, en una vida adulta como lo hizo Jesús, donde hay conocimiento del bien y del mal para perdón de los pecados, aunque Jesús no cometió ningún pecado, pero tenía que cumplirse, tenía que acontecer así para que se cumpliera la Escritura y para el Señor dejarnos a nosotros ese modelo de ¿qué? De obediencia. Entonces bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora usted imagínese llevando un bebé recién nacido de 1 año, de 2 años al bautismo. ¿Qué pecados tiene? O sea, ¿qué va a reconocer él? ¿Qué maldad ha hecho? Por ahí trasnochar la mamá, ¿sí o no? Desvelarla. Cuando le pone la pinta bien limpiecito y todo, y toca volverlo a cambiar el pañal. Pero eso no es pecado. Entonces imagínese usted, el bautismo es por arrepentimiento y para perdón de pecados. ¿Qué pecados tiene un niño de 2 años, de 1 año, de 2 meses, de 3 meses, de 4 años? No. ¿De qué le vamos a enseñar al niño que se arrepiente? Amén. Entonces eso hace parte del plan divino de Dios para con nosotros, para con la humanidad, para todos los que Él ha escogido, ¿sí? Y mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, 21. Rapiditamente, así yo los paseo por este bosquejo bíblico, por esta enseñanza bíblica, que podamos ver por la palabra lo que está escrito, porque si está escrito, tiene valor. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Entonces dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿el bautismo qué? Nos salva, pero dice que no nos quita todas las inmundicias de la carne, sino que nos lleva a esa aspiración de tener una buena conciencia. ¿Hacia quién? Hacia Dios, una buena conciencia. Porque ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que tengamos un corazón ¿qué? Intachable, un corazón intachable, donde no hay maldad, no hay engaño, no hay mentira, no hay odios. Un corazón que intachable, un corazón que obra en justicia, que obra en bien, que no le hace mal a nadie, ¿sí? Sino que tengamos esa aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quiere decir que en este plan bendito de Dios, ¿sí? En este plan divino de Dios, hay un orden para la humanidad, hay un orden establecido por Dios, hay unos principios que cumplir establecidos por Él. Arrepentimiento, para que Dios nos perdone, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si bautizan solamente en el nombre de Jesús, amén, Él mismo, amén. Y de ahí nosotros tenemos que seguir caminando como nuevas criaturas, donde en el bautismo somos nosotros muertos al pecado, ¿sí? Donde la vieja manera de vivir tiene que quedar atrás, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros de que tenemos que seguir caminando después del bautismo con una aspiración a tener una buena conciencia delante de Dios. Dios me ve, Dios me escucha. No solamente Dios dame, Dios ayúdame, Dios hazme el milagro, Señor envíame, gloria a Dios por eso. Pero también entender que Dios me escucha, que Dios me observa, que Dios escudriña mi corazón, mis pensamientos, y así nosotros podamos caminar en una buena conciencia hacia el Señor, sabiendo que Él me ve. Un ejemplo, cuando está ahí, digamos, el estudiante, sea del colegio o la universidad, aunque hoy ya no respetan los maestros o los profesores, ya no lo respetan, pero de una u otra manera hay que cumplirles a ellos, ¿sí? Y de una u otra manera pues se respeta, digámoslo así, la hora de clase, ¿sí? Aunque ya no se respeta como antes, se tiene en cuenta. Hoy en día es difícil, pero tiene más peso, digámoslo así, o más responsabilidad o seriedad en el empleo. Cuando está el jefe por ahí, cuando está el compañero de trabajo, que todo va y cuenta, si hicimos, si no hicimos, si dejamos de hacer. Entonces, ¿cómo camina uno? Decía mi papá, pianito. Ahí sí, todo derechito, todo cumplidito, estoy haciendo, si hago, si cumplo, si estoy, ¿cómo se dice? Evolucionando en mi actividad, en mi área laboral. Pero cuando no está el jefe, no está el gerente, no está el supervisor, dicen por ahí, como dicen por ahí, que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Pero déjeme decirle que el Señor no es gato, ni gerente de carne y hueso, ni supervisor de carne y hueso, porque Él todo lo ve. Nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque cuando está el gerente, cuando está el jefe, cuando está el supervisor, todo marcha bien, ¿sí o no? Todo marcha bien, porque no, el jefe me ve trabajando, el supervisor, mi tarea la estoy cumpliendo, estoy produciendo. Entonces hay una actitud inmediatamente, tanto así que por inercia tengo que portarme bien en el empleo, y si no, vea, chao. Imagínese trasladar eso a la obediencia de Dios.
donde también Él quiere que nosotros tengamos la aspiración cada día a tener una buena conciencia delante de Él. Que no es un gerente de carne y hueso, no es un supervisor de carne y hueso, y no es un gato tampoco. Pero es el que todo lo ve, es el que recompensa, es el que nos ha tomado por hijos y por ende nos ha dejado un manual de vida para que nosotros no solamente recibamos y heredemos las promesas de Dios, sino que caminemos y vivamos como hijos de Dios. Amén. Así que de esa manera atesoremos nosotros, la gente que está aquí ya bautizada, la que está por bautizarse y la que en algún momento se irá a bautizar en el nombre de Jesús. Atesoremos esto, porque después del bautismo lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos la aspiración de vivir día a día, las 24 horas, con una conciencia que sea buena, una buena conciencia hacia el Señor. Quiere decir que me autocorrijo, me autodisciplino, sé que lo bueno, sé que lo malo, que le agrada a Dios, que no le agrada, dónde debo ir, dónde no debo ir. Porque los hijos, porque eso debe ser una determinación y una manera de vivir, digámoslo así, para los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que distinguir dónde sí y dónde no, con quién sí y con quién no, qué actividad sí y qué actividad no, qué me conviene, qué no me conviene, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. ¿Estamos? Porque eso es así. Dios es un Dios de orden. Y el pueblo de Dios el pueblo de Dios se conoce porque es diferente al que no es pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, los hijos de Dios, debemos de saber con quién sí y con quién no, a dónde sí, a dónde no, qué se puede y qué no se puede, todo en referente de lo que el Padre quiere, de lo que Él le agrada. Porque creo que los hijos de Dios, nuestro primer pensamiento y deseo es agradarlo a Él. ¿Sí o no? Agradar a Dios, agradar a nuestro Padre, aquel que nos tomó por hijos, que nos ayuda, nos consuela, nos fortalece, nos bendice, nos dio la vida, nos ayuda, nos defiende, aún hace milagros en nuestra vida, en nuestro hogar, nos escogió. Entonces es a Él al que debemos agradar. Usted tiene su esposo, su esposa y le agrada, amén. Tiene sus hijos y le agrada cuando le ama, cuando le habla con palabras sabias, aún cuando le amonesta, eso también es amor. Y amén. Pero sobre todo eso, los hijos de Dios estamos llamados a agradar primeramente a ¿quién? A Dios. Y hasta el día de hoy, de una manera u otra, cada uno le hemos agradado. ¿Que nos falta todavía? Sí. ¿Que hay cosas que nos han costado? Sí, pero Dios nos ha ayudado. ¿Que hay cosas que aún se reconoce, que se practican, que se agradan, que son placenteras a los ojos, a los oídos o a mi alma y a Dios no le agrada? Pues eso hay que llevarlo a la presencia de Dios y entregar y soltar para que Dios diga, me siga ayudando. Amén. Entonces, mire lo que dice en Hebreos capítulo 2, verso 1 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque el que se bautizó, no crea que ya tiene la salvación, no, cuidado, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿A qué se refiere? Diga, la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una qué? Salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada. Oyeron. Así que dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiere decir que en este plan de salvación, después de estos pasos del arrepentimiento, del perdón, del bautismo, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar ¿qué? La salvación. Ay, no, pastora, es que por eso yo no me bautizo, para no tener compromiso con usted, ni con Dios, ni con la iglesia, ni con el pastor, ni con la congregación, ni con nadie. Peor la vaina. Peor la situación. Porque imagínense que si es lo mismo para el mismo plan de Dios lo muestra el Señor, lo enseña, lo da a conocer, la buena noticia, tanto para el que no le conoce, pero se le anuncia la buena noticia, es el mismo para el que ya le conoce. De una u otra manera, levante la mano el que no cree en Dios. Levante la mano el que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos creemos, ¿verdad? Y ese es el único requisito para ser bautizado. Es el único requisito para ser bautizado. A veces uno habla con personas y, bueno, hola mi hermano, usted ya hace rato viene a la iglesia. Amén, y lo ve uno cumplidito, ya trajo Biblia, juiciosito, bien peinadito. Todos bien bonitos como los que estamos aquí. Y mi hermana, ¿y el bautismo? Mire que es necesario. No, pastora, no me siento preparada. El Señor no mandó a bautizarse a los preparados. Dijo, el que crea. Ese es el único requisito. Vea, es que ni siquiera que a usted le cobran el bautismo, porque da pena decirlo, pero es bueno decirlo, que hay congregaciones que cobran el bautismo. Terrible. Mira a quien dígale terrible. Entonces vamos a hacer lo que hacen en la católica. ¿Vamos a cobrar el bautismo? No. El único requisito es creer. Ni siquiera es requisito la vestimenta. Es que tiene que ser con vestido blanco. ¿Yo? No. Ni siquiera es un requisito. El único requisito es creer. Entonces, ¿usted cree en Dios? Ninguno, Padre. Ayúdame, Jehová. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ese es el único requisito para bautizarse. Entonces, el que no se ha bautizado, ¿qué pasó? Amén. Pero luego de bautizarnos, ahí no hemos llegado a la meta. Porque por eso dice, porque si la palabra, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? Una salvación tan grande. La salvación hay que seguirla cuidando. Porque ya me bauticé, pastora, ya tengo mi ticket para el cielo, porque ya me bauticé. Hay que cuidar la salvación. Por eso dice, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído la palabra de Dios. Atendamos a la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Obedezca al pastor. Porque si no obedecemos al que vemos, mucho menos al que no vemos. Porque cuando uno se para aquí por la gracia y la misericordia del Señor a dar un mensaje, no es porque yo aquí esté excluida de lo que estoy enseñando, no, aquí es para todos. Amén. Entonces, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Podemos oír muchas cosas. Podemos oír lo que diga el presidente de Colombia. Podemos oír lo que diga el alcalde de nuestra ciudad de Ibagué. Podemos oír lo que diga el periódico El Tiempo. Podemos oír lo que digan las noticias. Pero aquí este versículo no se refiere a eso, sino a la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Tenemos que seguir cuidando nuestra salvación hasta el día de hoy? Eso quiere decir que tengo que agradar a Dios. Y los hijos de Dios tenemos que saber qué sí y qué no. ¿Con quién sí y con quién no? ¿A dónde sí y a dónde no?
que se puede y que no se puede. Todo es referente a lo que le agrada al Señor. Porque los hijos de Dios o el pueblo de Dios tiene que diferenciarse al pueblo que no es de Dios. Porque imagínense yo aquí, hoy todos, en un ambiente, digámoslo así, en una actividad de congregarnos que es de Dios y a Dios le agrada. Pero luego salgo de aquí, ¿y qué? Entonces, ¿qué? ¿Para dónde voy? Allá donde va hartísimo, le gusta ir a la gente que no es pueblo de Dios, voy para allá también, a menos que sea un restaurante o yo, y si va me invitan. De resto no es más. Bueno, algunas actividades que toque, no, pero ¿a qué me refiero? Que nosotros tenemos que cuidar esa salvación tan grande. Que hay prácticas que nosotros estábamos cuando no teníamos al Señor o no éramos pueblo de Dios. Pero cuando estamos en Él, ya las prácticas nuestras son que le agradan a Dios. Amén. Ahora usted no va a decir, ay no, ahí hay una reunión laboral en la empresa, allá donde laboro, pero como todos esos no son hijos de Dios, yo no puedo ir, porque la pastora dijo. No, tampoco. Hay reunión en el colegio del niño, entonces, no, toda esa gente allá son más los que no son pueblo de Dios, entonces yo allá no puedo ir. No, hay lugares donde nos toca estar, pero el Señor nos dio dominio propio, autocorrección, ¿sí? Identidad, siempre caminar como hijos de Dios, con identidad, donde quiera que vayamos. Que aunque la gente en lo natural, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Y a lo mejor el hombre y la mujer natural no sabe quién es usted, no sabe quién somos en Dios, pero déjeme decirle que si en la tierra no sabe, se tardarán más en saber en la tierra, pero en el cielo y en el infierno sabe quiénes somos. En la tierra se pueden demorar en saber quiénes somos, pero en el cielo y en el infierno saben quiénes somos cada uno. Y en la tierra se va a manifestar a favor o en contra nuestro. En la tierra se manifiesta el cielo a favor nuestro, cuando en el cielo nos reconoce. Y en la tierra se manifiesta el infierno en contra nuestro, si es que no fuésemos de Dios. ¿Me hice entender? De una u otra manera tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Entonces mire lo que dice rápidamente, 1 Corintios capítulo 10 verso 12. Dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Porque en la tentación no debemos caer, tenemos es que soportarla. Pero Dios es fiel, dice, Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis ¿qué? Resistir. Dios es tan bello, tan lindo, que Él sabe hasta dónde usted y yo podemos resistir. Y no nos dejará ¿qué? Ser tentados más de lo que no podemos resistir. Y no es que Dios nos tiente, porque Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dice que las tentaciones que a nosotros nos vienen son ¿qué? Humanas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones que vienen a nuestra vida son humanas. Y levante la mano que no tenga tentación. Todos enfrentamos tentaciones día a día. Pero cuando las soportamos, hay victoria. Cuando las soportamos, hay ¿qué? Victoria. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, mire, juntamente con la tentación la salida. Tan lindo que es nuestro Dios, que nos ve que estamos siendo tentados y nos da la ¿qué? La salida. Otra cosa es que yo me haga la que no escucho, la que no veo, la salida que el Señor me está dando, y me meta y me deje ir por la tentación. Pero Dios nos da la salida, escrito está, nos da la salida a la tentación.
porque Él sabe hasta dónde podemos soportar. Así que si el Señor tiene un plan de conducta para nosotros, déjenme decirles que Él nos ayuda. Él nos ayuda. Él nos exige, pero en lo que nos exige, nos ayuda. Y cuando nos ayuda, nos enseña a ser obedientes. Y en la obediencia, usted y yo recibimos más bendiciones. Gloria a Dios. Rápidamente miremos 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Del plan divino de Dios, hemos mirado por la palabra el arrepentimiento, el perdón, el bautismo, la salvación. Ahora miremos lo que habla de la santidad. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad que en el temor a Dios. Dice, limpiémonos. A veces le decimos al Señor, límpiame, Señor. Amén. Por lo que Él limpia. Amén. Pero hay cosas que nos toca a nosotros limpiarnos. Límpianos. Y gloria a Dios cuando le digo, Señor, límpiame de mi maldad. Amén. Él lo va a hacer. Pero hay cosas que nosotros debemos que limpiarnos en decisión propia. Límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es el único santo? Dios. Pero Dios también quiere que nosotros ¿qué? Nos santifiquemos. ¿Por qué? Por el temor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando temo a Dios, cuando le amo, le obedezco y me santifico a hacer la voluntad de Él y no hago lo que a Él no le agrada. ¿Me hago entender? Entonces no puede haber un pueblo que diga que es pueblo de Dios, pero no se santifique en el temor a Dios. No le tenga temor a Dios. Temor no en que Él es malo, no, sino el temor en reverencia a Él, en obediencia a Él, en amarlo a Él, en querer obedecerlo a Él. Y aunque a veces la iglesia no quiere obedecer al Señor, pero nos conviene obedecerlo. Entonces dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de ¿qué? De carne y de espíritu. ¿Qué es carne? Alma. Contaminación. ¿Qué es carne? Alma, no solamente cuerpo. Alma. Nuestros sentimientos, emociones, nuestra voluntad, que sean conforme a la voluntad del Señor. Y si habláramos del cuerpo, la Biblia dice que nosotros nos guardemos irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo, alma y espíritu, hasta la venida de Él. Miremos rápidamente en 2 Corintios capítulo 5, 17, que habla de la reconciliación. Ya estamos terminando, no quiero dejar sin darle este mensaje con los 8 argumentos o estas 8 pasos, digámoslo así, con lo que titula esta prédica. A lo mejor haya más, amén, y pueden haber más, amén. Pero hoy he tomado estas 8 para que podamos nosotros ser entendidos en la palabra, en el plan divino de Dios, ¿sí? Entonces, en 2 Corintios capítulo 5, del verso 17 al 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Las cosas viejas, o sea, las cosas viejas que nosotros practicábamos ya pasaron, ya. Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Jesucristo vino a la tierra ¿a qué? A reconciliarnos con el Padre. Y una vez nosotros reconciliados con el Padre, se nos da el ministerio de la reconciliación, que ayudemos a otros a reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ayudamos a otros a reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo? Cuando le hablamos del Señor, oramos por ellos, los invitamos a la iglesia o le predicamos con nuestro testimonio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos nosotros que estar reconciliados con Dios, no apartados de Él, sino reconciliados. Amén.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Quiere decir que el Señor mismo, aún nosotros siendo pecadores, no tuvo en cuenta nuestros pecados, pero Él nos reconcilió con Dios Padre. Amén. Ahora, luego de todo este caminar, porque mire, hay gente que se conforma. Ya me arrepentí, ya me bauticé, ahí sigo mi vida, amando al Señor y teniendo temor al Señor. Amén. Pero déjeme decirle que Satanás, al enemigo, el adversario, él no le afecta que llevemos una vida así, está bien, en orden con Dios, y que ahí nos quedemos quieticos. Él a eso no le afecta. Bueno, ya le pertenece a Cristo, voy de allá. Ahí le hago zancadilla, a ver si la hago caer y la vuelvo a traer para acá. Pero lo que Él no quiere es que hombres y mujeres en este orden se levanten en el creer que hay un propósito, ¿sí? Que hay un propósito y que el Señor a la iglesia le ha dado poder, escúcheme, y autoridad. Porque sabe que cuando un hombre y una mujer se le revela estas cosas, va a afectar los infiernos. Él quiere ver gente quietica. Él quiere ver gente como quietica. Así, mire, teme a Dios, ama a Dios, gloria al Padre por eso. Teme a Dios, ama a Dios, se congrega, lee la Biblia, ora, es de buen testimonio, agrada al Padre, amén por todo eso. Pero el enemigo quiere que se quede ahí, no más. No quiere que se le revele al hombre y a la mujer de Dios que el Señor le ha dado poder, que le ha dado autoridad, que puede hacerle frente al enemigo y reducirlo en el nombre de Jesús. Porque entonces ahí sí se va a preocupar más, porque sabe que un hombre y una mujer que se le ha revelado eso va a reducir los planes del enemigo en contra de nuestra vida, de nuestras generaciones, y se puede levantar un hombre y una mujer que hace frente a las tinieblas por el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces mire lo que dice rápidamente en Efesios capítulo 4 verso 11. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A quiénes quiere perfeccionar el Señor? Mire, a los santos, vean, todos los que estamos acá, no los que están en el cielo, porque ellos ya allá están. Mire, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Niños qué? Fluctuantes, acomodados, ahí. No, usted tiene que levantarse como una mujer, un hombre de fuego, de poder, del Espíritu, portando palabra de vida, palabra de rompimiento, palabra que ata, que desata, palabra de Dios, palabra de autoridad, palabra de poder. Llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo quiero que entendamos mejor este versículo. Ana, miremos la tele, miremos, entendamos este versículo, por Dios, iglesia bendita, porque el Señor ha puesto poder, fuego, autoridad, unción en su iglesia. Y la iglesia tiene que despertar, sacudirse. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que estar capacitados? Para servir y dar instrucción a los creyentes.
Eso es lo que el Señor quiere. ¿Para qué el Señor puso 5 ministerios? Para capacitar a los creyentes, para formar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Aquí no solamente está llamado a servir los que predicamos acá, todos los creyentes, de una o de otra manera. Estamos llamados a ¿qué? Diga, a servir. Verso 13, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. ¿Seremos qué? ¿Cómo? Imagínese usted que si nosotros servimos y damos instrucciones a los creyentes, la Biblia dice que somos ¿qué? Perfectos. Como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensa otra. ¿Ven lo que le digo? Los hijos de Dios tenemos que saber dónde sí, dónde no, con quién sí, con quién no. Por darle a entender que tenemos que escoger lo bueno de lo malo. Tenemos que escoger lo que le agrada a Dios de lo que no le agrada. Y dice, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más ¿a quién? A Cristo, que es quien gobierna la iglesia. ¿Quién gobierna qué? La iglesia. Así que el Señor tiene propósitos en cada uno de nosotros. Y en esos propósitos también el Señor nos da ¿qué? Dones. Usted sabe que la Biblia habla en 1 Corintios capítulo 12 de 9 dones. Y que todo hijo debe portar los frutos del Espíritu Santo. Los dones son muy lindos, son de Dios. Los dones hablan de Dios, los frutos hablan de mí. Así que primero pidámosle al Señor que nosotros podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo. Los frutos hablan de mí, los dones hablan de Dios. Los dones hablan de la gloria de Dios y toda la gloria es para el Señor. Pero lo que habla de ti y de mí son los frutos. Así que no nos maravillemos cuando veamos a alguien con dones, porque los dones son irrevocables. No nos maravillemos cuando veamos a alguien con dones, porque los dones son de Dios y hablan de Dios. De nosotros hablan los frutos. Maravillémonos de los frutos que cada uno damos. Yo me gozo de los frutos que da la hermana Aurora. Me gozo de los frutos que da la amada Lutaria. Me gozo de los frutos así cada uno. De eso se goza uno. ¿Cuáles son los frutos? Díganos, que usted lo sabe. Fe, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Ahí están, en Gálatas capítulo 16, por ahí están los frutos del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios capítulo 12 nos habla de los 9 dones. Entonces, el Señor tiene tanto para darnos, dígame. Y terminamos con esto. Rápidamente, Santiago capítulo 1, verso 12. Santiago capítulo 1, verso 12. En el Señor ahí vea transiciones, niveles, etapas. No nos podemos quedar aquí solamente en el arrepentimiento, solamente me quedo en el perdón, solamente me quedo en el bautismo. No, hay que avanzar, porque el reino de Dios necesita hombres y mujeres como usted y como yo, llenos de fuego, de poder, del Espíritu Santo, de autoridad. Mire, al que soporta ¿qué? Las dificultades, Dios los bendice, y cuando las supera le da el premio y el honor más grande que puede recibir, que es la vida eterna. Qué lindo, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman, y el que ama a Dios le obedece. Entonces las dificultades no se le huyen, se soportan, como la tentación. Diga, la tentación y las dificultades se soportan, y Dios nos bendice. Y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo
aman. Y para complementar Apocalipsis 2:10. Apocalipsis capítulo 2:10. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades. Mira esta segunda parte del versículo. Pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio ¿qué? Quiere decir que tenemos que vivir con el Señor, confiar en Él y estar en Él y obedecerlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que yo me canse? ¿Hasta el año 2026? ¿Hasta diciembre? ¿O hasta junio, que son las fiestas de San Pedro y San Juan? No, hasta la muerte. La segunda parte del versículo dice, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Y dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. No nos dé miedo sufrir. Acuérdeselo, una enseñanza anterior, que cuando nosotros pasemos sufrimientos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a alegrar. Amén. Así que ponte de pie y vamos a orar. Hemos visto por la palabra 8 puntos del plan divino de Dios. A lo mejor usted ahí escuchando esta enseñanza, el Espíritu Santo le reveló algo más. Gloria a Dios, atesórelo en su corazón. Amén. Porque la palabra de Dios es infinita y el Espíritu Santo nos da mucha revelación de su palabra y enseñanza para que seamos nutridos en la fe. Así que vamos a orar y que Jehová nos ayude a permanecer hasta la muerte en este plan divino de Dios.